Me miraba como si yo fuera ella. Sus ojos, nublados por la enfermedad, no veían a la nieta de 15 años frente a él. Veían a Eurídice, su esposa fallecida hace 5 años. Y mi familia me pidió que simplemente sonriera y aceptara cuando sus manos arrugadas comenzaron a recorrer mi cuerpo. Mi nombre es Delmira Queiroz de Alburquerque. Tengo 83 años hoy y soy conocida en San Cristóbal de las Casas, en el interior de Chiapas, como Doña Mira, la partera que trajo más de 2000 niños al mundo en este valle. Quien me ve ahora con mi moño blanco impecable y mis manos, que aún saben el camino exacto para calmar a un bebé inquieto, jamás imaginaría el infierno que viví cuando era apenas una adolescente. Un infierno creado no por un extraño, sino por mi propio abuelo, un hombre que la enfermedad transformó en monstruo, y por la omisión de una familia que prefirió sacrificar mi inocencia a enfrentar la verdad dolorosa. Nací en 1941, en una casa simple de piedra y adobe en las laderas de la Sierra Madre de Chiapas. Nuestra casa quedaba alejada del centro histórico de San Cristóbal, casi en la frontera con el municipio de Chamula. Era una construcción antigua, con paredes gruesas que mantenían el frescor incluso en los días más calurosos, ventanas pequeñas de madera oscura y un patio enorme donde mi madre cultivaba de todo un poco: yuca, maíz, frijol y hierbas medicinales que conocía como la palma de su mano. Éramos una familia humilde, pero nunca nos faltó comida en la mesa. Mi padre, Juvenal, trabajaba en la extracción de ámbar y artesanías de jade, como tantos otros hombres de la región. Salía antes de que el sol naciera y volvía con la piel cubierta de polvo blanco, las manos callosas, siempre trayendo alguna piedrita diferente que encontraba para regalarme. Mi colección de piedras era mi mayor tesoro en la infancia. Mi madre, Isaura, era conocida en la región por sus conocimientos de hierbas y rezos. No era partera oficial como yo me convertiría más tarde, pero ayudaba en partos difíciles cuando la llamaban. Fue con ella que aprendí a reconocer las plantas por su olor, a hacer remedios para casi todos los males, a entender los ciclos de la luna y cómo afectan el cuerpo de las mujeres. Tuve una infancia feliz, corriendo libre por los senderos de la sierra, nadando en el río Grijalva, ayudando a mi madre con las plantas y escuchando las historias fantásticas que mi padre contaba sobre tesoros escondidos por los antiguos mayas. Nuestra casa era simple, pero siempre estaba llena de vecinos que venían a pedir un remedio, una oración o simplemente una plática alrededor del fogón en las noches frías de la sierra. Esa tranquilidad terminó en 1956, cuando yo tenía 15 años. Fue cuando mi abuelo Abelardo, padre de mi padre, vino a vivir con nosotros. El abuelo Abelardo había sido un hombre respetado en San Cristóbal, dueño de una pequeña ferretería en el centro histórico, miembro de la Hermandad del Santísimo, conocido por su rigidez moral y por su temperamento fuerte. No lo conocía muy bien antes de eso. Él y mi abuela, Eurídice, vivían en el centro de la ciudad y los visitábamos solo en ocasiones especiales. Mi abuela había fallecido 5 años antes, en 1951, y el abuelo había continuado viviendo solo en su casa con la ayuda de una empleada que iba todos los días. Pero entonces comenzaron los olvidos. Primero, cosas pequeñas. ¿Dónde había dejado las llaves? El nombre de un cliente antiguo, si ya había almorzado o no. Después, cosas más graves. Dejar la estufa encendida, salir a la calle en pijama, acusar a la empleada de haber robado objetos que él mismo había guardado y no recordaba dónde. Fue cuando casi incendia la casa, olvidando una vela encendida cerca de las cortinas, que mi padre decidió que ya no podía dejarlo solo. «Necesita cuidados constantes», explicó mi padre una noche después de la cena. «Va a venir a vivir con nosotros». Si alguien en aquella mesa pudiera predecir el futuro, tal vez habría sugerido otra solución. Pero nadie podía. Y así el abuelo Abelardo llegó una mañana de abril, con sus pocas maletas y sus ojos ya medio perdidos en el tiempo. Nuestra casa no era grande, pero tenía un cuarto extra que usábamos para guardar las cosechas y herramientas. Mi padre y mis hermanos mayores, Juan y Antonio, vaciaron el cuarto, pintaron las paredes, colocaron una cama nueva y así el abuelo tuvo su espacio. Los primeros días fueron extraños,
pero no alarmantes. El abuelo confundía los nombres de las personas. Preguntaba repetidamente las mismas cosas. A veces hablaba con mi madre como si fuera una empleada. «Es la enfermedad», decía mi padre con un suspiro cansado. «No es culpa suya». Fue en la segunda semana que noté algo diferente en la manera en que me miraba. Estábamos todos en la mesa cenando cuando de repente dejó de comer y fijó sus ojos en mí. «Eurídice», dijo con una voz repentinamente más clara, más firme que lo habitual. «¿Por qué te cortaste el cabello?» Siempre me gustó largo. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi cabello estaba atado en una trenza larga que bajaba por mi espalda, como siempre lo usaba. No había cortado nada. «Papá», mi padre habló suavemente. «Esta es Delmira, tu nieta. Mamá ya falleció, ¿recuerdas?» El abuelo parpadeó varias veces confundido, y entonces su rostro se contorsionó en una expresión de profunda tristeza. «Claro, claro. Eurídice se fue. Disculpa». Volvió a comer en silencio, pero de vez en cuando lo sorprendía observándome con una intensidad perturbadora. En los días siguientes ocurrió más veces. Yo estaría barriendo el patio o ayudando a mi madre en la cocina y escucharía: «Eurídice, ¿has visto mi pipa?» O «Eurídice, ven a sentarte aquí conmigo». Mi padre o mi madre siempre lo corregían gentilmente, y él siempre parecía momentáneamente confundido para después aceptar la corrección. Ustedes que me están escuchando ahora deben estar preguntándose cómo una confusión tan simple podría transformarse en la pesadilla que estoy relatando. Y es esto lo que quiero que entiendan. El horror no vino de una vez. Vino en pequeños momentos, en pequeñas concesiones, en pequeñas omisiones que se acumularon hasta que fuera demasiado tarde para dar marcha atrás. Díganme en los comentarios de dónde están viéndome y cuál es su nombre. Es importante para mí saber quiénes son las almas valientes que están dispuestas a escuchar una historia tan difícil como esta. Y si pueden, presionen el me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas para que otras historias como la mía puedan ser contadas. No es fácil para una señora de mi edad exponer heridas tan antiguas, pero lo hago para que otras niñas no pasen por lo que yo pasé. Volviendo a mi historia, el cambio vino cerca de un mes después de la llegada del abuelo. Era una tarde calurosa de mayo y yo estaba sola en casa con él. Mis padres habían ido al pueblo a comprar provisiones y mis hermanos estaban trabajando en el campo. Yo preparaba la comida picando verduras en la cocina cuando sentí una presencia detrás de mí. «Eurídice». La voz del abuelo sonó diferente. No era la voz confusa y frágil a la que nos habíamos acostumbrado a oír. Era la voz de un hombre más joven, más fuerte. «Te ves hermosa hoy». Me volví, cuchillo aún en mano, y lo vi parado en la puerta de la cocina, mirándome de una manera que me hizo sentir como si estuviera desnuda. No era la mirada vaga y perdida del anciano enfermo. Era una mirada de deseo. Una mirada que me recorría de pies a cabeza como si me estuviera desnudando. «Abuelo, soy yo, Delmira», dije, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Me estás confundiendo de nuevo». Él sonrió de una manera que nunca había visto antes. Una sonrisa que no pertenecía al rostro bondadoso de mi abuelo. «No seas tonta, Eurídice. Reconocería a mi esposa en cualquier lugar». Dio un paso hacia mí e instintivamente retrocedí hasta chocar con la mesa. Él continuó avanzando hasta estar a centímetros de mí. Pude sentir el olor fuerte de su aliento, una mezcla de tabaco de pipa y algo amargo que no podía identificar. «¿Ya está lista la cena?», preguntó, como si estuviéramos teniendo una conversación perfectamente normal. Pero su mano se levantó y tocó mi rostro de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. «Después de cenar, podemos ir a la cama temprano. Te he extrañado». Me quedé paralizada. El cuchillo de cocina ahora inútil en mi mano, temblando. No sabía qué hacer. Empujarlo, gritar. Él era mi abuelo, un hombre anciano y enfermo. Pero la manera como sus dedos trazaban el contorno de mi rostro, bajando hacia mi cuello, no tenía nada de senil. «Abuelo, por favor», logré decir, la voz apenas saliendo. «Yo no soy la abuela Eurídice. Soy Delmira, tu nieta». Por un instante, algo pareció cambiar en sus ojos, una lucidez momentánea quizás. Parpadeó varias veces y dio un paso atrás. «¿Delmira?», murmuró confundido.
¿Dónde está Eurídice? La abuela falleció hace 5 años, abuelo, respondí, sintiéndome aliviada por el momento de claridad. Tú estás viviendo con nosotros ahora, ¿recuerdas? Él sacudió la cabeza, la mirada nuevamente perdida, las manos ahora temblando como las de un anciano frágil. Claro, claro. Discúlpame, niña. A veces me confundo. Y salió de la cocina, arrastrando los pies, murmurando algo ininteligible. Me quedé allí todavía sosteniendo el cuchillo, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a romper mi pecho. Traté de convencerme de que no había sido nada, solo la confusión de un hombre enfermo. Pero algo dentro de mí sabía que era más que eso. Algo dentro de mí sabía que se había cruzado una línea. Esa noche le conté a mis padres lo que había sucedido. Elegí las palabras con cuidado, tratando de no parecer acusadora, solo preocupada. Creo que el abuelo me está confundiendo con la abuela Eurídice de una manera extraña. Concluí sin poder mirarlos directamente. Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada que no pude descifrar en ese momento, pero que hoy reconozco como una mezcla de preocupación y resignación. Hija, mi padre dijo finalmente, el abuelo está muy enfermo. El médico de San Cristóbal dijo que es una enfermedad que borra los recuerdos más recientes primero. Para él, a veces, es como si la abuela Eurídice todavía estuviera viva. Pero papá, insistí, la manera como me miró, como me tocó, él no hizo nada malo. ¿O sí? Mi madre interrumpió con una dureza en la voz que no era común. No podemos juzgar a un hombre que no está en su juicio perfecto. Es nuestro deber cristiano cuidarlo ahora. ¿Y qué sugieres que hagamos? Mi padre completó. ¿Mandarlo a un asilo, abandonarlo como si fuera un perro viejo? Él es mi padre, Delmira. Tenemos que tener paciencia. Paciencia. Esa palabra que se convertiría en mi prisión en los años siguientes. Paciencia con un hombre que, en sus momentos de lucidez, era el abuelo cariñoso que me contaba historias de tesoros escondidos, pero que cuando me confundía con mi abuela se transformaba en algo terrible. No un monstruo completo, no un villano de historias, sino algo más complejo y, por eso mismo, más difícil de combatir. Traté de creer en lo que mis padres decían. Traté de creer que era solo confusión, que él no tenía mala intención. Comencé a evitar estar sola con él, a siempre tener alguno de mis hermanos o mi madre cerca. Por algunas semanas funcionó. Él continuaba llamándome Eurídice ocasionalmente, pero no había intentado ningún otro avance físico, hasta el día en que todos tuvieron que ir al pueblo para la fiesta de San Juan y yo me quedé atrás porque tenía fiebre. No te preocupes, mi madre dijo, arreglando la colcha sobre mí. El abuelo está durmiendo. Probablemente ni siquiera despertará hasta que volvamos. Dejé comida preparada para los dos. Me dormí poco después de que salieron, el cuerpo exhausto por la fiebre. Desperté horas después con el toque de una mano en mi rostro. Por un instante, pensé que era mi madre, verificando mi temperatura, pero cuando abrí los ojos, vi a mi abuelo sentado en el borde de mi cama, mirándome con aquella misma expresión que me había aterrorizado en la cocina semanas antes. Eurídice, susurró. Finalmente despertaste. Te extrañaba. Abuelo, hablé, la voz ronca por la fiebre. Soy yo, Delmira. La abuela Eurídice ya falleció, pero él no estaba escuchando. Sus ojos tenían aquel brillo extraño, aquella claridad que solo aparecía cuando me confundía con mi abuela. Estás caliente, dijo, posando la mano en mi frente. Debe ser la pasión. Intenté alejarme, pero estaba demasiado débil por la fiebre. Él interpretó mi movimiento como una invitación y se acostó a mi lado en la cama estrecha. ¿Recuerdas nuestra primera noche juntos?, murmuró en mi oído. Estabas temblando como una hoja, tan inocente. Sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo por encima del camisón y me congelé. No era como en las historias que escuchamos sobre abuso, donde el monstruo es claramente un monstruo. Él era mi abuelo, un hombre que yo amaba, que estaba enfermo, que probablemente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo podría empujarlo? ¿Cómo podría gritar? ¿Cómo podría lastimarlo? Abuelo, por favor, supliqué, las lágrimas corriendo por mi rostro caliente de fiebre. Yo no soy la abuela, soy tu nieta. Esto no está bien. Por un momento
pareció confundido. Sus manos se detuvieron. Sus ojos parpadearon rápidamente. «Delmira», murmuró, y por un instante tuve esperanza de que la lucidez hubiera vuelto. Pero entonces sonrió de nuevo, aquella sonrisa que no pertenecía a mi abuelo. «No seas tonta, Eurídice. Sé que eres tú. Siempre reconocería el olor de tu cabello». Sus manos volvieron a moverse, más insistentes ahora, y comencé a entender que no lograría hacerlo parar con palabras. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, lo empujé lejos y me levanté de la cama, tambaleándome por la fiebre. «¡No!», grité más alto de lo que pretendía. «Yo no soy ella. Mírame, abuelo. Yo soy Delmira, tu nieta». Él se sentó en la cama, mirándome con una mezcla de confusión e irritación. «¿Por qué estás gritándome, Eurídice? Nunca gritabas antes». «Porque yo no soy Eurídice», repetí, agarrándome a la puerta para no caer. «Y tú no puedes tocarme así. Está mal». Algo cambió en su rostro. La irritación dio lugar a una rabia que nunca había visto antes. «No me digas lo que está bien o mal, mujer», gruñó, levantándose también. «Eres mi esposa, tengo derecho». Salí corriendo del cuarto, tropezando por el pasillo hasta la cocina. Él vino tras de mí, más lento debido a la edad, pero más determinado. Agarré una olla pesada que estaba sobre la estufa y me volví para enfrentarlo. «Si te acercas a mí», amenacé, la voz temblorosa, «te golpearé con esto». Él se detuvo a algunos pasos de distancia, el rostro contorsionado en una expresión que mezclaba rabia y confusión. «¿Qué te pasó, Eurídice?», preguntó, y había una tristeza genuina en su voz. «¿Por qué me estás tratando así?». Antes de que pudiera responder, la puerta de entrada se abrió y mi madre entró, seguida por mi padre y mis hermanos. Se detuvieron, sorprendidos con la escena que encontraron. Yo en mi camisón sosteniendo una olla como un arma y mi abuelo parado en medio de la cocina pareciendo completamente perdido. «¿Qué está pasando aquí?», mi padre exigió, mirándome, luego a mi abuelo y de vuelta a mí. Él intentó... Comencé, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer que entendieran? «Eurídice está extraña hoy», mi abuelo dijo, de repente, pareciendo pequeño y frágil nuevamente. «No me reconoce, me está amenazando». Mi padre suspiró profundamente y se acercó a mi abuelo, colocando un brazo alrededor de sus hombros. «Papá, esta es Delmira, tu nieta. Vamos a volver a tu cuarto, ¿está bien?». Mientras mi padre llevaba a mi abuelo, mi madre se acercó a mí. Puse la olla sobre la mesa y me desplomé en una silla, temblando incontrolablemente. «¿Qué pasó?», ella preguntó, su voz ahora más suave. Entre sollozos, conté todo. Cómo él había entrado en mi cuarto, cómo se había acostado a mi lado, cómo sus manos habían recorrido mi cuerpo. Mi madre escuchó en silencio, el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, esperaba que ella me abrazara, que me prometiera que esto nunca más sucedería. En vez de eso, se sentó frente a mí y sostuvo mis manos en las suyas. «Delmira», dijo en voz baja para que mis hermanos que estaban en la sala no escucharan. «Necesitas entender que tu abuelo está muy enfermo. Él realmente cree que tú eres su esposa en esos momentos. No es culpa suya». «Pero mamá», lloré incrédula. «Él intentó, él iba a...». «Él no sabe lo que está haciendo», insistió, apretando mis manos con fuerza. «Es la enfermedad, no es él, el abuelo que tú conoces, que te contaba historias, que te daba regalos. Ese hombre nunca te haría daño». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, sintiendo una desesperación creciente. «No puedo quedarme sola con él. No puedo». Mi madre suspiró y vi el peso de una decisión imposible en sus ojos. «Vamos a tener más cuidado. Ya no te quedarás sola con él. Y tal vez sea mejor que no lo contradigas directamente cuando esté confundido. Solo distraerlo, cambiar de tema, hasta que la confusión pase». No era la respuesta que yo quería. No era la protección que necesitaba. Pero en aquella época, en aquel lugar, con lo poco que sabíamos sobre la enfermedad que consumía la mente de mi abuelo, fue la única solución que mi familia pudo encontrar. Y así comenzó un período de mi vida en que aprendí el arte de esquivar, de hacerme invisible, de siempre tener una excusa para no estar donde mi abuelo estaba.
Aprendí a leer las señales. La manera como sus ojos cambiaban cuando la confusión comenzaba, cómo su postura se alteraba, cómo su voz se volvía diferente cuando me veía como Eurídice. Por algunas semanas funcionó. Siempre estaba rodeada por alguien de la familia, siempre vigilante, siempre lista para escapar a la primera señal de peligro. Pero la vigilancia constante tenía su precio. Dormía mal, sobresaltándome al menor ruido. Perdí el apetito. Mis notas en la escuela, que siempre habían sido buenas, comenzaron a caer. La niña alegre y despreocupada que había sido estaba desapareciendo, reemplazada por una sombra asustada que saltaba al menor toque. Y entonces, inevitablemente, llegó el día en que todas las precauciones fallaron. Fue en una tarde de domingo que todo cambió. El cielo estaba cargado, anunciando una tormenta que pronto caería sobre San Cristóbal. El aire tenía aquella tensión que precede a las grandes tormentas. Nuestra familia había ido a misa en la iglesia de Santo Domingo, como hacíamos todos los domingos. El abuelo Abelardo generalmente nos acompañaba, pero aquel día había despertado con dolores en las piernas y se quedó en casa. En el camino de regreso comenzó a llover. Primero algunas gotas gruesas, después un diluvio que nos forzó a correr el resto del trayecto. Llegamos a casa empapados, riendo y quejándonos al mismo tiempo, como se hace cuando la lluvia te sorprende. Mis hermanos fueron a cambiarse de ropa. Mi padre fue a ver cómo estaba el abuelo, y mi madre comenzó a preparar la comida del domingo, que sería frijoles charros con chorizo, mi favorito. Fui a mi cuarto a cambiar mi vestido mojado por algo seco. Estaba en combinación, buscando ropa limpia en el baúl a los pies de la cama, cuando la puerta de mi cuarto se abrió. Me volví sobresaltada, esperando ver a mi madre, pero era el abuelo Abelardo parado en el umbral, mirándome con aquella expresión que ya había aprendido a temer. «Eurídice», dijo con la voz clara y firme, tan diferente de la voz temblorosa que usaba en los momentos de lucidez. «¿Por qué no me esperaste para ayudarte a quitar el vestido?» Agarré rápidamente una sábana para cubrirme, el corazón acelerado. «Abuelo, soy yo, Delmira», dije, tratando de mantener la voz firme. «Estás confundido de nuevo», pero él ya estaba entrando en el cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Siempre tan tímida, incluso después de tantos años, sonrió acercándose. «Es lo que siempre amé de ti». Miré frenéticamente hacia la puerta, calculando si lograría pasar por él y escapar. Él era viejo, pero todavía era un hombre fuerte, acostumbrado a años de trabajo duro, y yo estaba acorralada entre él y la pared. «Abuelo, por favor». Intenté nuevamente, ahora con la voz temblando. «Mis padres están en casa. Mis hermanos, ellos van a entrar en cualquier momento». «Que entren», respondió con una confianza perturbadora. «Soy tu marido. No estamos haciendo nada malo». Dio un paso más hacia mí y traté de retroceder, pero mi espalda ya estaba contra la pared. Sus manos, arrugadas pero aún fuertes, agarraron mis brazos con una fuerza sorprendente. «Abuelo». «No», supliqué, las lágrimas ya corriendo por mi rostro. «Soy tu nieta. Esto está mal. Por favor». Por un instante, algo pasó por sus ojos, un destello de confusión, tal vez incluso de reconocimiento. Pero entonces su rostro se endureció. «No sé qué juego es este que estás jugando, Eurídice, pero estoy cansado de él. Eres mi esposa y vas a cumplir tus deberes». Sus manos subieron hacia mi cuello, no para estrangularme, sino en un gesto que era al mismo tiempo cariñoso y controlador. Sus pulgares trazaron mi garganta de una manera que me hizo querer vomitar. Fue cuando la puerta se abrió nuevamente y mi padre entró en el cuarto. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» El abuelo Abelardo se volvió, sin soltar mis brazos, y respondió con naturalidad. «Estoy con mi esposa, hijo. ¿Por qué la sorpresa?» Mi padre palideció visiblemente, mirándome, luego a su padre, y de vuelta a mí. Yo estaba temblando, la sábana apenas cubriendo mi cuerpo, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Papá», mi padre dijo con una calma forzada, «esta es Delmira, tu nieta, mi hija». «¿No es mamá?» El abuelo me miró confundido y luego a mi padre nuevamente. «¿De qué estás hablando, Juvenal? Claro que es tu madre. Mírala». Mi padre se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. «Vamos, papá, ven conmigo. Es hora de tu medicina».
Para mi alivio, el abuelo soltó mis brazos y permitió que mi padre lo guiara fuera del cuarto. Antes de salir, mi padre me lanzó una mirada que mezclaba preocupación, tristeza y algo más. Vergüenza, tal vez. Me desplomé en el suelo tan pronto como la puerta se cerró, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente. Algunos minutos después, mi madre entró cargando una taza de té de manzanilla. «Tu padre me contó lo que pasó», dijo, sentándose a mi lado y ofreciéndome la taza. «Bebe esto. Calmará tus nervios». Acepté el té con manos temblorosas, pero no podía parar de llorar. «Mamá, ya no puedo más. Él no para. Está empeorando». Mi madre suspiró profundamente y vi lágrimas en sus ojos también. «Lo sé, hija, lo sé». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, aferrándome a esa admisión como a un salvavidas. «Él no puede continuar aquí. No es seguro». Ella permaneció en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. «No es tan simple, Delmira», dijo finalmente. «No tenemos dinero para ponerlo en un asilo, y aunque lo tuviéramos, no hay ninguno cerca. El más próximo está en Ciudad de México». «Entonces, mándenlo a Ciudad de México», exclamé con más fuerza de la que pretendía. «Él necesita cuidados que no podemos dar». «¿Con qué dinero, hija?», respondió. Y había una dureza en su voz que me sorprendió. «¿Sabes cuánto gana tu padre en la extracción? Apenas es suficiente para mantenernos. Un asilo en Ciudad de México costaría más de lo que ganamos en 6 meses». «¿Y qué hay de mí?», pregunté. La voz baja ahora. «¿Cuánto cuesta lo que estoy pasando?». Vi el dolor en los ojos de mi madre. Un dolor verdadero, profundo. Ella estaba atrapada en una elección imposible, igual que yo. «Vamos a tener más cuidado», prometió. «Tu padre va a cerrar con llave el cuarto del abuelo por la noche y tú nunca más te quedarás sola con él. Nunca». Quería creerle. Desesperadamente quería creer que sería suficiente, pero algo dentro de mí sabía que no lo sería. La enfermedad estaba progresando. Los momentos de confusión se volvían más frecuentes, más largos, más intensos. A la mañana siguiente, mi padre reunió a la familia en la sala. Mi madre, mis hermanos Juan y Antonio, yo. El abuelo todavía estaba durmiendo, sedado por los medicamentos que el médico había recetado para calmar sus nervios. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer», mi padre comenzó, el rostro marcado por una noche sin dormir. «La situación con el abuelo se está volviendo complicada». «¿Complicada?», interrumpí, incapaz de contener mi indignación. «Él intentó atacarme, papá. No es complicado, es peligroso». Mi hermano mayor, Juan, que tenía 20 años en esa época, frunció el ceño. «¿Qué exactamente hizo?». «Delmira, ¿te lastimó?». Sentí mi rostro arder. ¿Cómo explicar? ¿Cómo poner en palabras lo que había sucedido? Lo que casi había sucedido. ¿Lo que temía que todavía fuera a suceder? Él me confunde con la abuela Eurídice, dije finalmente, mirando mis manos. Y trata de tratarme como trataba a su esposa. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mi hermano menor, Antonio, de 17 años, parecía genuinamente confundido. «No entiendo», dijo. «¿Qué significa eso?». «Significa que está enfermo». Mi padre intervino rápidamente. «El doctor Méndez de San Cristóbal dijo que es una enfermedad que afecta la memoria, que hace que la persona confunda el pasado con el presente. El abuelo realmente cree que Delmira es la abuela Eurídice en esos momentos. Entonces, él no lo está haciendo por mal», concluyó Juan, como si eso resolviera todo. «Es la enfermedad, no él. No importa si es por mal o no», exclamé, levantándome. «Lo que importa es que no es seguro. No es seguro para mí estar cerca de él». Mi padre se levantó también, colocando las manos en mis hombros. «Delmira, entiendo que estás asustada y prometo que vamos a protegerte, pero necesito que entiendas algo. No podemos simplemente mandarlo lejos. Él es mi padre, es familia. ¿Y yo?», pregunté, la voz casi un susurro. «¿Yo también soy familia?». Vi el dolor en los ojos de mi padre, el dolor de quien está siendo forzado a elegir entre 2 personas que ama. «Vamos a encontrar una solución», prometió. «Vamos a consultar al doctor Méndez nuevamente, ver si hay medicamentos más fuertes o tal vez alguna otra opción que no hayamos considerado». Pero mientras hablaba, vi algo en sus ojos que me dijo que él ya sabía que no había otra opción, que estábamos atrapados en esta situación imposible,
al menos por ahora. En las semanas que siguieron a la partida de mi abuelo para el hospital en Ciudad de México, nuestra casa fue tomada por un silencio pesado. Era como si nadie supiera qué decir, como si las palabras pudieran romper la frágil normalidad que intentábamos reconstruir. Mi padre volvió de Ciudad de México con el rostro envejecido 10 años, cargando un peso de culpa que ni mi madre conseguía aliviar. Había dejado al abuelo internado en un lugar llamado Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, un hospital para enfermos mentales que, según él, era lo mejor que podíamos pagar. El dinero para la internación vino de la venta del terreno que mi padre había heredado en los alrededores de San Cristóbal, una pequeña parcela que guardaba para expandir nuestra siembra algún día. No importa, dijo cuando mi madre expresó preocupación. Nada importa más que la seguridad de Edelmira. Aquellas palabras deberían haberme confortado, pero el daño ya estaba hecho. El veneno ya se había extendido. El demonio ya había entrado en nuestra casa, disfrazado de vejez y enfermedad, y había dejado su marca en todos nosotros. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente. Noche tras noche, yo despertaba gritando, el cuerpo empapado en sudor, las manos temblorosas intentando alejar a un atacante que solo existía en mi mente. Mi madre venía corriendo, me abrazaba, murmuraba palabras de consuelo mientras mi padre se quedaba parado en la puerta, impotente, los ojos llenos de un dolor que no sabía cómo expresar. Durante el día, intentaba fingir que estaba bien. Volví a la escuela una semana después, determinada a no dejar que lo que había sucedido destruyera completamente mi vida. Pero no era la misma Edelmira que entraba en aquel salón de clases. La niña alegre y habladora, siempre con la mano levantada para responder a las preguntas de la maestra, había sido reemplazada por una sombra silenciosa que se encogía cuando cualquier hombre, fuera el profesor de matemáticas, el conserje anciano o los compañeros mayores, se acercaba demasiado. Mis amigas notaron el cambio, por supuesto. Teresa, mi mejor amiga desde la infancia, intentó varias veces descubrir qué estaba pasando. «Ya no eres la misma, Edelmira», me dijo un día mientras caminábamos a casa después de la escuela. «¿Qué pasó? Puedes contarme». Quería confiar en ella. Quería compartir el peso terrible que cargaba, pero las palabras no venían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacer que alguien entendiera la complejidad de aquel horror? No un extraño en una calle oscura, no un monstruo salido de las historias que nos contaban para asustarnos, sino mi propio abuelo, un hombre que un día yo había amado, que estaba enfermo, que tal vez ni siquiera supiera realmente lo que estaba haciendo. «Solo estoy cansada», respondí, evitando sus ojos. «No he dormido bien». Ella no me creyó, claro. Nadie creía en las excusas pobres que daba para explicar las ojeras profundas, la pérdida de peso, el sobresalto al menor ruido, pero nadie insistía mucho. Quizás por miedo a lo que podrían descubrir. En casa, la situación no era mejor. Mis hermanos, que siempre habían sido ruidosos y bromistas, ahora medían cada palabra, cada gesto, como si yo estuviera hecha de vidrio y pudiera romperme en cualquier momento. Juan, el mayor, apenas podía mirarme, cargando su propia culpa por no haber estado allí para protegerme. Antonio, el menor, intentaba a veces hacerme reír con sus payasadas de siempre, pero su sonrisa nunca alcanzaba los ojos, que estaban siempre alertas, preocupados. Mi padre se hundió en el trabajo. Salía antes del amanecer para la extracción de ámbar y solo volvía después del anochecer, demasiado exhausto para hacer más que comer en silencio y caer en la cama. Los domingos, cuando normalmente descansaba, encontró un trabajo extra como cargador en el mercado de San Cristóbal. «Necesitamos el dinero para el hospital», explicaba. Aunque todos sabíamos que era más que eso, era una fuga, una penitencia, una forma de no tener que enfrentar lo que había sucedido bajo su techo. Mi madre fue la única que intentó realmente ayudarme a lidiar con el trauma. En las noches en que las pesadillas eran peores, se sentaba en el borde de mi cama y cantaba bajito las mismas canciones de cuna de mi infancia. Durante el día me incluía en sus tareas: recoger hierbas medicinales, preparar remedios, visitar a mujeres embarazadas que necesitaban sus consejos. Era su forma de mostrarme que la vida continuaba, que todavía había belleza y propósito en el mundo.
Pero incluso con esos esfuerzos, me sentía cada vez más aislada, cada vez más distante de todo y de todos. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre mí y el resto del mundo. Podía ver a las personas del otro lado. Podía oír sus voces, pero no conseguía realmente conectarme. No conseguía sentir lo que ellas sentían. Los meses pasaron, las estaciones cambiaron, el calor húmedo del verano dio lugar a las lluvias intensas del otoño, luego al frío cortante del invierno en las montañas de Chiapas, y lentamente, casi imperceptiblemente, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Tampoco fue una cura repentina, una revelación dramática, fue más como un despertar gradual, un pequeño fuego de rabia y determinación que comenzó a arder bajo las cenizas de mi trauma. Comencé a preguntarme, ¿por qué estoy cargando esta vergüenza? ¿Por qué estoy escondiéndome como si hubiera hecho algo malo? La culpa no era mía. El error no fue mío. En marzo de 1958, cerca de 6 meses después de lo ocurrido, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Estaba en el patio, ayudando a mi madre a recoger hierbas para sus remedios, cuando vi a una joven mujer acercándose por el sendero que llevaba a nuestra casa. La reconocí inmediatamente como Luisa, una de las parteras más respetadas de la región, que ocasionalmente venía a consultar a mi madre sobre propiedades de ciertas plantas. Observé mientras ella y mi madre conversaban, intercambiando información sobre hierbas y recetas, discutiendo casos difíciles que habían atendido. Había una confianza en ellas, una seguridad en su conocimiento, una certeza de su valor en el mundo que me dejó fascinada. Cuando Luisa estaba por irse, reuní valor y me acerqué a ella. «Doña Luisa», comencé, la voz más firme de lo que me sentía por dentro. «¿Usted cree que yo podría aprender a ser partera también?» Ella me miró de arriba abajo, evaluándome con ojos experimentados. «¿Cuántos años tienes, niña?» «16», respondí. «Cumplo 17 en octubre». Ella asintió lentamente. «Eres joven, pero no sin precedentes. Comencé a ayudar a mi abuela en los partos cuando tenía tu edad. ¿Tus manos son buenas?» Extendí mis manos para que las viera, callosas por el trabajo duro, pero ágiles y sensibles como las de mi madre. «Creo que sí». «¿Y tu estómago? ¿Es fuerte?» «El parto no es para los débiles». Pensé en todo lo que había enfrentado en los últimos meses, en el horror que había sobrevivido. «Mi estómago es más fuerte de lo que parece». Una sonrisa breve cruzó su rostro. «Lo creo. Hay algo en tus ojos, niña. Algo que solo he visto en mujeres que han conocido el sufrimiento de cerca». Hizo una pausa, considerando. «Ven a mi casa el domingo después de misa. Veremos de qué estás hecha». Y así comenzó mi aprendizaje como partera. Cada domingo, después de la iglesia, caminaba hasta la casa de doña Luisa en el centro de San Cristóbal. Allí ella me enseñaba sobre el cuerpo femenino, sobre las fases del embarazo, sobre las señales del parto inminente. Me mostraba sus herramientas: tijeras de plata para cortar el cordón umbilical, hierbas para aliviar el dolor, aceites para facilitar el nacimiento y, más importante, me enseñaba sobre la confianza que una partera necesita inspirar, la confianza que necesita tener en sus propias habilidades, la confianza en el proceso natural del nacimiento. «El parto no es una enfermedad», repetía siempre. «Es el proceso más natural del mundo. Nuestro trabajo no es interferir, es facilitar, es dar a la mujer la fuerza y el conocimiento para traer a su hijo al mundo con seguridad y dignidad». El primer parto que asistí fue en junio de 1958. Era una noche fría y la lluvia caía fuerte cuando la hija de doña Genoveva vino a llamar a nuestra puerta, pidiendo ayuda para su madre, que estaba en trabajo de parto. Doña Luisa me había dicho que la llamara si surgía alguna emergencia, pero la tormenta había vuelto los caminos hacia el centro de San Cristóbal casi intransitables. «Iré contigo», le dije a la joven, reuniendo rápidamente las hierbas e instrumentos que mi madre guardaba para emergencias. «Manda a alguien a buscar a doña Luisa, pero no podemos esperar». Mi madre me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «¿Estás segura, hija?» No lo estaba, pero sabía que doña Genoveva necesitaba ayuda ahora, no cuando la tormenta amainara. «Sí, mamá, haré lo que pueda hasta que doña Luisa llegue».
La cabaña de doña Genoveva quedaba a media hora de caminata de nuestra casa, en un pequeño claro en la ladera de la montaña. Cuando llegamos, ella ya estaba en trabajo de parto avanzado, gimiendo de dolor, el rostro cubierto de sudor, a pesar del frío de la noche. «La partera está viniendo», le aseguré, colocando mis manos en su vientre para sentir las contracciones, como doña Luisa me había enseñado. «Estoy aquí para ayudar hasta que ella llegue». En los ojos de doña Genoveva vi miedo, pero también confianza, no en mí, que era prácticamente desconocida para ella, sino en el conocimiento que yo representaba, en la tradición de mujeres, cuidando de mujeres que había existido por generaciones en aquellas montañas. El parto fue rápido y sin complicaciones. Antes incluso de que doña Luisa pudiera llegar, ya había ayudado a traer al mundo un niño sano y robusto. Había cortado el cordón umbilical con las manos temblando, pero seguras. Había colocado al niño en los brazos de la madre, exhausta pero radiante. Cuando doña Luisa finalmente llegó, empapada por la lluvia y preocupada, me encontró limpiando la sangre y los fluidos del parto. El bebé ya mamando contento en el pecho de la madre. «Parece que no me necesitaban después de todo», comentó, examinando mi trabajo con ojos críticos pero aprobadores. «Tienes un don, Delmira, un verdadero don». Aquella noche cambió algo fundamental dentro de mí. Por primera vez desde el abuso, sentí que tenía un propósito, una habilidad que podría hacer la diferencia en el mundo. Sentí que mi cuerpo, que había sido violado y marcado por la violencia, también podría ser un instrumento de curación y vida. Y más importante, sentí que el poder que me había sido arrebatado podría ser recuperado. No de la misma forma, nunca de la misma forma, pero de una manera nueva, transformada por el fuego de la experiencia. En los meses que siguieron, acompañé a doña Luisa en decenas de partos. Poco a poco, mi reputación comenzó a extenderse. Primero como la ayudante de doña Luisa, después como la joven partera y finalmente simplemente como Delmira, la partera. Las mujeres de la región comenzaron a buscarme directamente, especialmente las más jóvenes, que se sentían más cómodas conmigo que con las parteras más viejas y tradicionales. Mi familia observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. Mi madre apoyaba mi nueva vocación incondicionalmente, frecuentemente acompañándome en los partos más difíciles, compartiendo su propio conocimiento de hierbas y remedios. Mi padre, aunque orgulloso del respeto que yo comenzaba a conquistar en la comunidad, temía que el trabajo fuera demasiado pesado para mí, que aún no me hubiera recuperado completamente del trauma. «No quiero que te agotes, hija», decía en las raras noches en que conseguíamos sentarnos juntos alrededor de la mesa. «Todavía eres joven, tienes tiempo». Pero yo sabía que no podía esperar. El trabajo como partera no era solo una vocación para mí, era una salvación. Cada bebé que ayudaba a traer al mundo era una pequeña victoria contra la oscuridad que había amenazado con consumirme. Cada mujer que apoyaba en su momento de mayor vulnerabilidad y fuerza era un recordatorio de que el cuerpo femenino no era solo un objeto para ser usado y descartado, sino un milagro de creación y resistencia. Fue durante este periodo que comencé a desarrollar una comprensión más profunda, no solo del parto, sino de todo el ciclo de la vida femenina. Aprendí sobre hierbas que podían regular el ciclo menstrual, aliviar los dolores del parto, prevenir el embarazo no deseado. Aprendí a reconocer las señales de abuso y violencia en el cuerpo y en el espíritu de las mujeres que venían a buscarme. Y más importante, aprendí a escuchar, realmente escuchar sus historias, sus miedos, sus sueños. Me di cuenta de que muchas de ellas cargaban heridas similares a las mías. Algunas habían sido abusadas por maridos, por padres, por hermanos. Otras habían sido forzadas a matrimonios que no deseaban, a vidas que las sofocaban lentamente. Todas, de una forma u otra, conocían la experiencia de tener su poder arrebatado, su voz silenciada, su cuerpo tratado como propiedad ajena. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, mi trabajo como partera comenzó a expandirse. Ya no era solo sobre traer niños al mundo, era sobre crear espacios seguros, donde las mujeres pudieran hablar sin miedo, donde pudieran compartir sus dolores y encontrar caminos hacia la sanación.
A los 18 años, en 1959, alquilé un pequeño espacio en los fondos de la farmacia de Don Gerardo, en el centro de San Cristóbal. No era mucho, apenas espacio suficiente para una mesa de exámenes, algunas repisas para mis hierbas e instrumentos y 2 sillas para conversaciones. Pero era mío. El primer espacio que podría llamar verdaderamente mío. El primer lugar donde establecía mis propias reglas. Casa de las mujeres, lo llamé. Aunque no había letrero en la puerta, solo el conocimiento transmitido de boca en boca entre las mujeres de la región. Allí atendía a mujeres de todas las edades y condiciones, desde niñas asustadas con su primera menstruación hasta ancianas lidiando con las molestias de la menopausia. Allí escuché historias que nunca serían contadas en otro lugar. Guardé secretos que jamás serían compartidos con sacerdotes o médicos o maridos. Y allí, finalmente, comencé a confrontar mi propia historia. No de una vez, no en grandes gestos dramáticos de catarsis, sino lentamente, pieza por pieza, como quien desata un nudo particularmente difícil. Me di cuenta de que parte de mi aislamiento venía de la sensación de singularidad de mi trauma, como si lo que me había sucedido fuera tan único, tan específico, que nadie jamás podría realmente entender. Pero escuchando las historias de otras mujeres, comencé a ver patrones, conexiones, un tejido mayor de experiencia femenina del cual mi historia era apenas un hilo. No significa que el trauma se volviera más fácil de cargar. Algunas noches todavía despertaba gritando, el cuerpo cubierto de sudor frío, la sensación de manos arrugadas en mi piel tan vívida que necesitaba encender el quinqué para asegurarme de que estaba sola. Algunos días todavía me encogía instintivamente cuando un hombre pasaba muy cerca en la calle o cuando escuchaba una voz masculina elevada en rabia. Algunos momentos todavía me invadía una ola de náusea tan fuerte que necesitaba detener lo que estaba haciendo y respirar profundo, contando lentamente hasta 10 para alejar el recuerdo que amenazaba con tragarme. Pero esos momentos se fueron haciendo menos frecuentes, menos intensos y, más importante, comencé a desarrollar herramientas para lidiar con ellos cuando venían. Respiración profunda, hierbas calmantes que yo misma preparaba, rituales simples de limpieza y protección que tenían tanto de psicología como de espiritualidad. El trabajo en la Casa de las Mujeres creció rápidamente. Pronto estaba atendiendo no solo a mujeres de San Cristóbal, sino también de pueblos y rancherías de los alrededores. Algunas viajaban días para verme, trayendo historias de dolores misteriosos que ningún médico conseguía diagnosticar, de matrimonios que eran prisiones disfrazadas, de hijas que mostraban señales perturbadoras que ellas temían nombrar. Para algunas, podía ofrecer soluciones prácticas, hierbas para regular el ciclo, técnicas para evitar el embarazo, remedios para aliviar dolores crónicos. Para otras, todo lo que podía ofrecer era un oído atento, una comprensión que venía no de libros o teorías, sino de mi propia experiencia vivida de trauma y recuperación. Y para algunas, no muchas, pero algunas, ayudaba a planear fugas. Mujeres cuyos maridos las golpeaban regularmente, niñas cuyos padres o hermanos las tocaban de formas que las hacían sentir sucias y quebradas. Para estas yo usaba mi red creciente de contactos, otras parteras, monjas del convento en las montañas, comerciantes que viajaban hacia ciudades más grandes, para encontrar lugares seguros, nuevos comienzos, identidades diferentes si era necesario. No era un trabajo sin riesgos. Más de una vez, maridos furiosos vinieron a golpear la puerta de la Casa de las Mujeres, exigiendo saber dónde habían ido sus esposas. Sacerdotes me criticaban desde el púlpito, no mencionando mi nombre directamente, pero hablando contra aquellos que interferían en el sagrado vínculo del matrimonio o que promovían prácticas paganas bajo el disfraz de medicina popular. El médico de la ciudad, Dr. Méndez, me miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad cuando nos cruzábamos en la calle, claramente resentido por la preferencia que muchas mujeres mostraban por mis métodos más naturales y respetuosos. Pero por cada voz que se levantaba contra mí, había decenas de mujeres que susurraban mi nombre con gratitud, que defendían mi trabajo, que me traían regalos simples, un puñado de huevos frescos, un pedazo de tela bordada, una gallina gorda para el domingo. Y fue ese apoyo,
esa red invisible pero poderosa de solidaridad femenina, lo que me sostuvo durante los años más difíciles. Lo más doloroso, irónicamente, vino de donde menos lo esperaba, de mi propia familia. No de mi madre, que seguía siendo mi más ferviente defensora, sino de mi padre y mis hermanos, que comenzaron a distanciarse cada vez más a medida que mi trabajo se volvía más conocido y controversial. Para mi padre era la vergüenza de tener una hija que desafiaba abiertamente las expectativas tradicionales para una joven de buena familia. No es natural, decía en las raras veces en que tocábamos el tema. Una muchacha de tu edad debería estar pensando en casarse, en tener su propia familia, no en... Hacía un gesto vago con la mano, incapaz de nombrar exactamente lo que yo hacía, que tanto lo perturbaba. Para mis hermanos era más complejo. Juan, el mayor, estaba construyendo su propia reputación como comerciante respetable en San Cristóbal, y mi creciente fama o infamia, dependiendo de quién hablara, comenzaba a afectar sus negocios. Antonio, el menor, estaba cortejando a una muchacha de familia tradicional, y los padres de ella dejaron claro que no veían con buenos ojos la conexión con la familia de aquella partera que se mete donde no la llaman. Poco a poco, las visitas a la casa de la familia se volvieron más raras, más tensas, marcadas por silencios incómodos y conversaciones superficiales que evitaban cuidadosamente cualquier mención a mi trabajo o a mi vida independiente en el centro de la ciudad. Solo mi madre mantenía contacto regular, visitándome en la casa de las mujeres al menos una vez por semana, trayendo no solo provisiones de hierbas y plantas medicinales de nuestro antiguo patio, sino también noticias de la familia, historias del vecindario, pedazos del mundo que yo había dejado atrás. Fue en una de esas visitas, en febrero de 1960, que ella me trajo la noticia que tanto temía como esperaba. Mi abuelo había fallecido en el hospital en Ciudad de México. Fue pacífico, según lo que dijeron, me contó, sentada en la silla de mimbre de mi pequeña sala de atención. Él simplemente no despertó una mañana. El médico dijo que probablemente fue el corazón. Me quedé en silencio, incapaz de nombrar la tempestad de emociones que se agitaba dentro de mí. ¿Alivio? Sí, el alivio culpable de saber que el hombre que me había violado ya no existía, que nunca más podría lastimarme. Pero también una tristeza compleja por el abuelo que había existido antes de la enfermedad. El hombre que me contaba historias, que me regalaba piedritas de colores, que había sido, a su manera limitada, amoroso. Tu padre quiere que vayas al funeral. Mi madre continuó, estudiando mi rostro con cuidado. Será mañana, en el cementerio de San Cristóbal. La idea de estar frente al ataúd del hombre que había destruido mi adolescencia, de escuchar al sacerdote hablar sobre su vida ejemplar, su dedicación a la familia, su fe inquebrantable, era insoportable. Pero también sabía que rechazar sería una ruptura final con mi padre, un corte que tal vez nunca podría ser reparado. No puedo, mamá, respondí finalmente, la voz casi un susurro. Entiendo que papá quiera que yo esté allí, que las apariencias sean mantenidas, pero no puedo estar frente a ese ataúd y fingir luto por un hombre que... Mi voz falló, incapaz de completar la frase. Mi madre asintió sin sorpresa. Le dije a tu padre que probablemente no irías. Está dolido, pero creo que en el fondo entiende. Dudaba de eso. Mi padre nunca había realmente entendido, o quizás nunca había querido entender, la profundidad del trauma que yo cargaba, la complejidad de mi relación con la memoria de mi abuelo. Para él, el asunto se había cerrado cuando el abuelo fue enviado al hospital. El problema había sido resuelto, la página volteada, y ahora todos deberíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero no funcionaba así. El trauma no respetaba la conveniencia social, no se conformaba a las expectativas de decoro y apariencias. El trauma tenía su propia lógica, su propio tiempo, su propia manera de permanecer vivo, mucho después de que su fuente hubiera sido removida. Y fue esa comprensión, esa conciencia visceral, nacida de la experiencia, de cómo el trauma moldea y transforma una vida, lo que se convirtió en la base más profunda de mi trabajo con otras mujeres traumatizadas. No era solo el conocimiento técnico de hierbas y masajes y técnicas de parto lo que me hacía eficaz,
era la capacidad de mirar a los ojos de una mujer quebrada y decir con total honestidad: yo sé, yo entiendo, yo también estuve allí. Y fue así, a través del aislamiento y del dolor, a través de la reconstrucción lenta e imperfecta de mi propia vida, que encontré un camino no solo para sobrevivir, sino para transformar mi sufrimiento en algo que pudiera ayudar a otras a sobrevivir también. No una cura completa, nunca eso, pero un propósito, una dirección, una forma de extraer algún significado del horror sin sentido que me había sido impuesto. En los años que siguieron, esa dirección se volvería cada vez más clara, ese propósito cada vez más definido, pero el camino todavía sería largo. Todavía habría muchas batallas por librar, algunas con el mundo exterior, pero las más difíciles siempre conmigo misma, con los fantasmas que nunca me dejarían completamente, con la niña de 16 años que todavía vivía dentro de mí, todavía asustada, todavía confundida, todavía preguntando por qué nadie me protegió cuando más lo necesitaba. El año 1960 marcó el inicio de una nueva fase en mi vida. Con la muerte de mi abuelo, sentí como si un capítulo sombrío hubiera sido cerrado, aunque las cicatrices permanecieran. La casa de las mujeres estaba floreciendo. Mi nombre ya era conocido en todo el Valle del Grijalva, y yo acababa de cumplir 19 años. Demasiado joven para la responsabilidad que cargaba, pero demasiado vieja en experiencia y dolor. Fue en ese período que conocí a la persona que cambiaría mi comprensión sobre lo que me había sucedido y abriría puertas que ni imaginaba que existían. Su nombre era Doctora Elena Soto, una de las primeras médicas graduadas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella había venido a San Cristóbal a trabajar en el recién inaugurado Centro de Salud, parte de un programa del gobierno federal para llevar atención médica a las regiones más remotas. Nuestro primer encuentro fue tenso, por decir lo mínimo. Ella había oído hablar de la joven partera que atendía mujeres en condiciones cuestionables, como ella misma dijo después, y vino a la casa de las mujeres con la clara intención de evaluar si yo representaba un peligro para la salud pública. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando entró, una mezcla de curiosidad y desconfianza, los ojos inteligentes detrás de los lentes de armazón fina, observando cada detalle de mi modesto consultorio. «Entonces, tú eres la famosa Delmira», dijo, sin extender la mano para un saludo. «He oído mucho sobre tu trabajo». «Y yo he oído sobre el suyo, doctora», respondí, manteniendo la compostura a pesar del nudo en el estómago. Los médicos representaban autoridad, y la autoridad todavía me hacía temblar por dentro, aunque mantuviera el rostro sereno. «Bienvenida a la casa de las mujeres». Ella caminó por el pequeño espacio, examinando mis estantes de hierbas, mis instrumentos meticulosamente limpios, los libros gastados sobre plantas medicinales y anatomía que había conseguido comprar con mis ahorros. Tomó un frasco, olió su contenido, arqueó una ceja. «Artemisa, para regular el ciclo menstrual». Asentí, sorprendida de que reconociera la hierba. «Y también para facilitar el parto en dosificaciones específicas». Ella continuó su examen, comentando sobre otras hierbas, preguntando sobre mis técnicas, mis métodos de esterilización, mi forma de diagnosticar complicaciones. Poco a poco, su tono cambió de desconfianza a interés genuino, y me di cuenta de que estaba frente a una mente verdaderamente curiosa, no solo una autoridad buscando fallas. «¿Dónde aprendiste todo esto?», me preguntó finalmente, sentándose en la silla que normalmente ocupaban mis pacientes. «No es el tipo de conocimiento que se encuentra fácilmente en libros. Con mi madre, con doña Luisa, la partera más vieja de la región, y con cada mujer que he atendido», respondí honestamente. «Algunas cosas están en los libros, otras vienen de la experiencia, de la tradición, del conocimiento pasado de mujer a mujer por generaciones». Ella me estudió por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión importante. «Vine aquí esperando encontrar a una charlatana», admitió finalmente. «En vez de eso, encontré a alguien practicando una forma de medicina que la academia raramente reconoce, pero que tiene su propio rigor, su propia validez». Aquel fue el inicio de una alianza improbable entre la médica graduada en la capital y la partera autodidacta del interior. La doctora
Elena comenzó a enviarme pacientes, mujeres con problemas que la medicina convencional no conseguía resolver, casos que exigían un abordaje más holístico, más integrado con las realidades de la vida rural. A cambio, comencé a enviarle los casos que estaban más allá de mis capacidades: complicaciones obstétricas graves, infecciones que no respondían a las hierbas, mujeres con heridas que necesitaban intervención quirúrgica. Pero nuestra relación fue más allá de la cooperación profesional. La doctora Elena se convirtió en la primera persona con quien conseguí hablar abiertamente sobre el trauma que había sufrido. No de una vez, no en una gran confesión catártica, sino poco a poco, en conversaciones que ocurrían en las tardes tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado, y compartíamos un té de manzanilla en la pequeña sala de los fondos de la Casa de las Mujeres. «Lo que estás describiendo», dijo un día después de que yo había revelado un pedazo más de mi historia, «tiene un nombre en la literatura médica. Se llama trauma psicológico. Es una herida en la mente, tan real como una herida en el cuerpo, aunque muchos médicos todavía se nieguen a reconocerla. La idea de que lo que yo sentía, las pesadillas, los sobresaltos, los momentos de pánico inexplicable, no era debilidad o locura, sino una respuesta natural a una experiencia terrible, fue revolucionaria para mí. La doctora Elena me prestó libros, artículos, estudios de caso. Por primera vez vi mi experiencia reflejada en términos que no me disminuían, que no me culpaban, que ofrecían un camino para la comprensión, sino para la cura completa. «No estás sola en esto, Delmira», me dijo en una de esas tardes. «Hay mujeres como tú en todo el mundo cargando heridas similares, y hay personas estudiando formas de ayudarlas a cicatrizar esas heridas». Fue la doctora Elena quien primero sugirió que yo considerara buscar educación formal. «Ya sabes más sobre el cuerpo femenino y el parto que muchos médicos que conozco», argumentó. «Imagina lo que podrías hacer con entrenamiento adecuado, con acceso a recursos que ahora no tienes». La idea parecía absurda al principio. Yo, una muchacha del interior que apenas había completado la primaria, asistiendo a una universidad. Pero la semilla fue plantada y a lo largo de los meses siguientes comenzó a germinar. En julio de 1961, tomé una decisión que impactó no solo a mi familia, sino a toda la comunidad de San Cristóbal. Anuncié que iría a Ciudad de México para estudiar enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, una de las más respetadas del país. La reacción fue inmediata y, en su mayoría, negativa. Mi padre, con quien apenas hablaba desde el funeral de mi abuelo, vino a la Casa de las Mujeres por primera vez, el rostro rojo de indignación. «¿Has perdido el juicio?», cuestionó, la voz lo suficientemente alta para que las mujeres en la sala de espera pudieran oír. «¿Abandonar todo lo que construiste aquí para ir a estudiar en la capital? ¿Con qué dinero? ¿Dónde vas a vivir? ¿Y quién va a cuidar de las mujeres de aquí mientras tú juegas a ser muchacha de ciudad?» Su rabia no me sorprendió, pero su preocupación por las mujeres de aquí me tomó desprevenida. Era la primera vez que reconocía, aunque indirectamente, la importancia del trabajo que yo hacía. «No es un capricho, papá», respondí, manteniendo la voz calma, a pesar del corazón acelerado. Los enfrentamientos con figuras de autoridad masculina todavía me dejaban en estado de alerta. Un reflejo condicionado por el trauma que dudaba que algún día desapareciera completamente. «Es una oportunidad de aprender más, de traer conocimientos nuevos para acá cuando vuelva». «¿Si vuelves?», corrigió, la mirada dura. «La ciudad grande cambia a las personas, Delmira. ¿Crees que vas a querer volver a este fin de mundo después de probar la vida en Ciudad de México?» Era una preocupación legítima, me di cuenta. No solo sobre mi partida, sino sobre mi posible no retorno, sobre el miedo de perderme completamente, no solo para la distancia física, sino para un mundo tan diferente del nuestro que yo me volvería irreconocible. «Volveré», prometí, y en aquel momento realmente lo creía. «Este es mi hogar, mi trabajo, mi misión. Solo quiero tener más herramientas para realizarla mejor». Él no parecía convencido, pero su siguiente pregunta fue práctica, no emocional. «¿Y el dinero? La escuela no es gratuita y Ciudad de México es cara». «Conseguí una beca», respondí, incapaz de esconder el orgullo. La doctora Elena me ayudó con la inscripción
y tengo ahorros suficientes para mantenerme el primer año hasta conseguir un trabajo para complementar. Él me miró por un largo momento, y algo en su rostro cambió. No exactamente aceptación, pero quizás un reconocimiento reticente de que yo ya no era la niña que él podía controlar, que me había convertido en una mujer capaz de tomar sus propias decisiones, por más que él estuviera en desacuerdo con ellas. ¿Tu madre sabe esto?, preguntó finalmente. Sí, fue la primera persona con quien hablé. Él asintió lentamente. Ella siempre creyó en ti, más que cualquiera de nosotros. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para algo difícil. Yo debería haber creído también desde el principio. Sabía que no estaba hablando solo de mi decisión de estudiar, sino de todo, de las advertencias que yo había dado sobre mi abuelo, del peligro que había previsto y que nadie había tomado en serio hasta que fue demasiado tarde. Era lo más cercano a una disculpa que recibiría de él, y lo acepté por lo que era, imperfecto, incompleto, pero sincero. Todavía hay tiempo, respondí simplemente. El tiempo en Ciudad de México fue transformador. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia era un mundo aparte. Edificios modernos, profesores renombrados, laboratorios equipados con tecnología que jamás había visto. En los primeros días me sentí completamente fuera de lugar, una provinciana perdida en la gran ciudad. Mis compañeras venían de familias educadas, habían estudiado en buenos colegios, hablaban con una sofisticación que me hacía sentir aún más consciente de mi acento cargado del interior. Pero pronto descubrí que tenía algo que muchas de ellas no poseían: experiencia práctica. Mientras ellas apenas leían sobre partos en los libros, yo ya había traído más de 100 niños al mundo con mis propias manos. Mientras debatían teorías sobre enfermedades femeninas, yo ya había tratado a cientos de mujeres con problemas reales, usando recursos limitados y mucha creatividad. Esa experiencia no pasó desapercibida por los profesores, y pronto fui invitada a compartir mis conocimientos en clases prácticas. Fue durante mi segundo año en la escuela que conocí al doctor Roberto Álvarez, un psiquiatra que daba clases ocasionales sobre salud mental para las estudiantes de enfermería. A diferencia de muchos médicos de la época, él tomaba en serio el sufrimiento psicológico, especialmente el de las mujeres. Cuando supo de mi experiencia, tanto como sobreviviente de abuso como partera que atendía a otras mujeres traumatizadas, me invitó a asistir a algunas de sus sesiones terapéuticas. «Lo que estás haciendo instintivamente en la casa de las mujeres», me dijo un día, «es una forma de terapia que apenas estamos comenzando a comprender formalmente. Creas un espacio seguro donde las mujeres pueden hablar sobre experiencias que la sociedad prefiere silenciar, y eso, por sí solo, es terapéutico». Con el Dr. Álvarez, aprendí sobre los nuevos estudios sobre trauma psicológico, sobre las formas de ayudar a sobrevivientes a reconstruir sus vidas, sobre la importancia de validar sus experiencias en vez de minimizarlas o patologizarlas. Y quizás lo más importante, aprendí que lo que me había sucedido no era un caso aislado, una aberración, sino parte de un patrón mucho mayor de violencia contra mujeres y niñas que la sociedad prefería ignorar. En una de nuestras conversaciones, mencionó un concepto que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que había ocurrido en mi familia. Lo que describes, la forma como tus padres inicialmente minimizaron tus miedos, cómo te pidieron que tuvieras paciencia, cómo colocaron el bienestar de tu abuelo por encima de tu seguridad. Es algo que vemos repetidamente en familias donde ocurre abuso. Lo llamamos dinámica del sistema familiar disfuncional. La idea de que no era solo mi abuelo quien me había perjudicado, sino todo un sistema familiar que había permitido que el abuso ocurriera, fue al mismo tiempo dolorosa y liberadora. Dolorosa porque implicaba que mis padres, a quienes tanto amaba, habían fallado conmigo de una forma fundamental. Liberadora porque significaba que no había algo intrínsecamente malo en mí, que cualquier niña en ese sistema habría sido igualmente vulnerable. «El problema no estaba en ti», insistió el doctor Álvarez. «El problema estaba en el sistema que priorizaba la apariencia de normalidad sobre la seguridad de los más vulnerables, que valoraba más la conveniencia de los adultos que el bienestar de las niñas». Armada con este nuevo entendimiento, decidí que era hora de un enfrentamiento definitivo con mi familia. No un enfrentamiento furioso o acusatorio,
sino una conversación honesta sobre lo que había sucedido y cómo me había afectado. Una oportunidad para sanar no solo a mí misma, sino también las relaciones que habían sido dañadas por el silencio y la negación. En la Navidad de 1963, volví a San Cristóbal por primera vez desde que había partido para estudiar. El viaje en autobús por las carreteras sinuosas de la Sierra Madre de Chiapas me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado en mí en aquellos 2 años y medio. Ya no era solo la joven partera autodidacta, sino una profesional con educación formal, con una comprensión tanto técnica como emocional del sufrimiento humano. Y quizás lo más importante, ya no era una víctima silenciada, sino una sobreviviente que había encontrado su voz. La casa de mi infancia parecía más pequeña de lo que recordaba, más envejecida. Mi madre me esperaba en la puerta, el rostro iluminado por una alegría que hizo que mi corazón se encogiera. Ella también había envejecido, más arrugas alrededor de los ojos, más canas en el cabello, siempre recogido en un moño. Pero su abrazo era el mismo, fuerte y seguro, oliendo a hierbas y a pan recién horneado. Mi padre estaba más reservado, observándome con una mezcla de orgullo y extrañeza, como si no supiera bien cómo abordar esta nueva versión de la hija que se había marchado. Mis hermanos, ambos casados ahora, vinieron con sus esposas e hijos pequeños, sobrinos que apenas conocía, que me miraban con curiosidad, preguntándose quién era esta tía que vivía en la gran ciudad. La cena fue una mezcla de familiaridad reconfortante y tensión no resuelta. Conversamos sobre temas seguros: el clima, las cosechas, las novedades del pueblo, mis estudios, evitando cuidadosamente el elefante en la habitación, el trauma que había dividido nuestra familia, las heridas que nunca habíamos discutido abiertamente. Fue solo después de que los niños fueron acostados, cuando estábamos todos sentados en la sala alrededor del pequeño nacimiento que mi madre montaba todos los años, que encontré el valor para decir lo que había venido a decir. «Necesito hablar con ustedes sobre lo que sucedió», comencé, la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Sobre el abuelo, sobre aquel último año que pasó con nosotros, sobre cómo eso nos afectó a todos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mi madre bajó los ojos. Mi padre se puso rígido visiblemente. Mis hermanos intercambiaron miradas incómodas. Nadie quería tener esta conversación, especialmente en la noche de Navidad. Pero yo sabía que si no era ahora, tal vez nunca sería. Lo que me pasó no fue solo una tragedia personal, continué, eligiendo cuidadosamente las palabras. Fue el resultado de decisiones que todos tomamos o dejamos de tomar. Ustedes eligieron ignorar las señales porque era más fácil, más conveniente que enfrentar la terrible verdad de que el abuelo representaba un peligro para mí. «Delmira, por favor», interrumpió mi padre, la voz tensa. «Es Navidad. ¿No podemos dejar el pasado en el pasado?» «No, papá», respondí, más firme ahora. «El pasado nunca queda en el pasado cuando no es enfrentado, cuando no es reconocido. Sigue viviendo dentro de nosotros, envenenando nuestras relaciones, impidiéndonos realmente conocernos». «Tu hermana tiene razón, Juan», me sorprendió mi hermano mayor hablando por primera vez. «Hemos fingido por demasiado tiempo que nada sucedió. Pensamos que si no hablábamos de ello, el dolor desaparecería, pero no desapareció, solo se enterró más profundo. A partir de ahí, las compuertas se abrieron. Mi hermano confesó la culpa que cargaba por no haberme protegido, por haber sido cómplice del silencio impuesto por mi padre. Mi cuñada reveló que había sido abusada por un tío cuando era niña y que nunca lo había contado a nadie hasta ese momento. Mi madre lloró, pidiendo perdón por no haber actuado antes, por no haberme llevado lejos al primer signo de peligro. Y mi padre, el más resistente de todos, finalmente se quebró. No podía creerlo, admitió, la voz entrecortada. No podía creer que mi propio padre, el hombre que me crió, que me enseñó todo lo que sé, pudiera hacer algo tan terrible. Era más fácil pensar que estabas exagerando, que era solo un malentendido. Y cuando finalmente tuve que enfrentar la verdad, el peso de la culpa era insoportable. ¿Cómo podría mirarte a los ojos sabiendo que había fallado de forma tan fundamental en protegerte? Ustedes me fallaron, concordé,
sintiendo las lágrimas que me había prometido no derramar comenzando a caer. Pero también sé que estaban atrapados en su propio sistema de creencias, en sus propias limitaciones, y sé que, a su manera, me amaban y querían lo mejor para mí. Aquella noche marcó el inicio de una reconciliación que llevaría años para completarse. No fue una cura mágica, no borró el pasado, pero abrió un espacio para el diálogo honesto, para el reconocimiento del sufrimiento, para la posibilidad de un nuevo tipo de relación basada no en silencios cuidadosamente mantenidos, sino en verdades valientemente enfrentadas. Volví a Ciudad de México, algunos días después, sintiéndome simultáneamente agotada y renovada. Algo había cambiado dentro de mí, no solo en relación a mi familia, sino en relación a mí misma. Por primera vez, sentí que no estaba apenas sobreviviendo a mi pasado, sino comenzando a integrarlo en una narrativa mayor de quién era yo y en quién me estaba convirtiendo. En los meses que siguieron, esa integración se profundizó. Mis estudios en la escuela de enfermería, mis sesiones con el doctor Álvarez, mis correspondencias regulares con la doctora Elena y con mi familia. Todo esto contribuyó a una comprensión más completa, más compasiva de lo que me había sucedido y de cómo podría usar esa experiencia no solo para sanarme a mí misma, sino para ayudar a otras mujeres en su propio camino de sanación. Y fue así, a través de la búsqueda de ayuda profesional, del enfrentamiento honesto con mi familia y del descubrimiento de un nuevo lenguaje para entender mi trauma, que finalmente comencé a liberarme no solo del horror de lo que había sucedido, sino también del silencio y la vergüenza que habían sido casi tan perjudiciales como el abuso mismo. La liberación completa todavía estaba lejos, por supuesto, pero los primeros pasos, los más difíciles, ya habían sido dados. Cuando me gradué en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en diciembre de 1964, a los 23 años, estaba ante una encrucijada. Tenía ofertas para trabajar en hospitales en Ciudad de México, donde podría construir una carrera tradicional, con salario estable y perspectivas de crecimiento. Pero mi corazón me jalaba de vuelta a San Cristóbal, al Valle del Grijalva, a las mujeres que habían confiado en mí cuando yo era apenas una niña traumatizada, intentando encontrar propósito en el dolor. No tienes que elegir, me dijo la doctora Elena, que había venido desde San Cristóbal especialmente para mi graduación. Puedes traer lo mejor de los dos mundos, la sabiduría tradicional que aprendiste con las parteras del Valle y el conocimiento científico que adquiriste aquí. Y fue exactamente lo que decidí hacer. En enero de 1965, volví a San Cristóbal, no ya como la joven partera autodidacta que había partido, sino como la enfermera Delmira Queiroz de Alburquerque, con diploma reconocido por la Secretaría de Educación Pública y una visión ampliada de lo que podría realizar. La Casa de las Mujeres, que había sido mantenida funcionando de forma limitada por doña Luisa durante mi ausencia, fue completamente reformada y ampliada. Con la ayuda de la doctora Elena, conseguí una pequeña subvención del gobierno estatal para transformarla en un centro de salud de la mujer, el primero de su tipo en el interior de Chiapas. No abandoné las prácticas tradicionales que habían sido la base de mi trabajo inicial: las hierbas medicinales, los baños de asiento, los masajes para facilitar el parto, pero las integré con técnicas y conocimientos modernos: esterilización adecuada de los instrumentos, reconocimiento temprano de complicaciones, métodos anticonceptivos más eficaces. Era un enfoque que respetaba tanto la sabiduría ancestral de las parteras como los descubrimientos de la ciencia médica contemporánea. «Has construido un puente», comentó el doctor Álvarez, que venía ocasionalmente desde Ciudad de México para supervisar el componente de salud mental del centro. Un puente entre dos mundos que normalmente se ven como adversarios. Ese puente se extendió también a mis relaciones familiares. Mis padres, ya envejeciendo, se convirtieron en defensores entusiastas de mi trabajo. Mi padre, especialmente, pasó por una transformación notable, de crítico a defensor. Cuando alguien en el pueblo cuestionaba la propiedad de una mujer soltera dirigiendo un centro de salud, era él quien se levantaba para defenderme con una ferocidad que sorprendía incluso a mí misma. «Mi hija salva vidas.
decía con orgullo evidente en la voz. ¿Qué hace tu hijo? Mi madre, siempre mi aliada silenciosa, ahora trabajaba a mi lado en el centro, enseñando a las jóvenes enfermeras que comenzaban a unirse a nuestro equipo el conocimiento tradicional de hierbas y remedios naturales que ella había aprendido de su propia madre. Nuestra relación floreció en esta asociación, más fuerte y más igual de lo que nunca había sido. Mis hermanos, inicialmente más distantes, también se acercaron gradualmente. Juan, el mayor, ahora un comerciante exitoso, ayudó a establecer una red de distribución para un jabón medicinal que desarrollamos en el centro, hecho con hierbas locales, que ayudaba a prevenir infecciones postparto. Antonio, el menor, que se había convertido en profesor, traía regularmente a sus alumnas adolescentes para charlas sobre salud reproductiva y autocuidado. Fue Antonio quien, en 1968, me presentó a Mateo, un médico recién graduado que había venido a San Cristóbal a trabajar en el hospital regional. Alto, de piel morena y ojos amables detrás de lentes de armazón grueso, Mateo era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido. Inteligente sin ser arrogante, seguro sin ser dominante, respetuoso sin ser condescendiente. Nuestra relación comenzó como una colaboración profesional. Él me enviaba pacientes que necesitaban cuidados continuos después del alta hospitalaria. Yo le enviaba casos que requerían intervención médica más allá de mis capacidades. Poco a poco, la admiración profesional se transformó en amistad, y la amistad en algo más profundo. Mateo fue el primer hombre con quien me sentí verdaderamente segura desde el abuso, el primero que no despertaba en mí aquel reflejo automático de tensión, de alerta, de preparación para el peligro. Con él, por primera vez, pude explorar la posibilidad de intimidad sin miedo, de vulnerabilidad sin terror. No fue un camino fácil, incluso con todo el trabajo terapéutico que había hecho con el doctor Álvarez, incluso con toda la sanación que había encontrado a través de mi trabajo con otras mujeres traumatizadas, el fantasma de mi abuelo todavía aparecía en los momentos más inesperados. Un toque específico, un olor particular, una palabra dicha de cierta manera, y de repente estaba de vuelta en aquel cuarto, en aquel día, incapaz de respirar, incapaz de moverme. Mateo, con una paciencia que parecía infinita, aprendió a reconocer las señales, a retroceder cuando era necesario, a ofrecer presencia sin presión. El tiempo es nuestro aliado, decía cuando yo me disculpaba por otro momento de pánico, por otra noche interrumpida por pesadillas. No tenemos prisa, y tenía razón. Con el tiempo, con confianza construida día tras día, gesto tras gesto, logramos construir una intimidad que nunca había creído posible para mí. Una intimidad basada no en la posesión o la obligación, sino en el respeto mutuo, en la elección consciente, en el placer compartido. Nos casamos en 1970, en una ceremonia sencilla en el jardín del centro de salud, rodeados de amigos, familia y muchas de las mujeres que yo había ayudado a lo largo de los años. No fue un matrimonio tradicional en muchos aspectos. Mantuve mi nombre, mi independencia financiera, mi dirección del centro. Mateo se mudó a la pequeña casa que yo había construido en los fondos del terreno del centro. No al contrario. La gente habla, ¿sabes?, comentó mi madre cierta vez preocupada. Dicen que no está bien que una esposa tenga más autoridad que el marido. Deja que hablen, respondió Mateo con aquella sonrisa tranquila que era su marca registrada. Lo que importa es que funciona para nosotros. Y funcionaba de formas que ni yo misma había imaginado que fueran posibles. Nuestra asociación no era solo personal, sino también profesional. Juntos expandimos el alcance del centro de salud, ahora oficialmente llamado Centro de Salud de la Mujer y del Niño Valle del Grijalva. Además de los cuidados con el embarazo y el parto, comenzamos a ofrecer servicios de pediatría, de planificación familiar, de prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. En 1972 nació nuestra hija Clara, concebida con amor, gestada con cuidado, traída al mundo en las manos de la propia doña Luisa, la partera que me había enseñado todo lo que sabía. El parto no fue fácil,
36 horas de trabajo, complicaciones que exigieron toda la habilidad de doña Luisa y todo el conocimiento médico de Mateo. Pero cuando finalmente sostuve a mi hija en mis brazos, sentí una conexión con todas las mujeres que habían venido antes que yo, todas las madres que habían pasado por esta experiencia transformadora, todas las vidas que habían comenzado con aquel primer llanto poderoso. Clara fue seguida, 3 años después, por Luis, un niño de ojos curiosos y sonrisa fácil que conquistaba el corazón de todos los que lo conocían. Criar a mis hijos fue una experiencia de sanación en sí misma. Cada baño dado con cuidado, cada historia leída antes de dormir, cada abrazo ofrecido libremente, era una afirmación de que el ciclo de trauma podía ser roto, de que nuevas formas de amar y cuidar eran posibles. Mateo y yo teníamos un acuerdo explícito sobre cómo criar a nuestros hijos, con respeto absoluto por sus cuerpos, por sus elecciones, por sus voces. Nunca los forzábamos a abrazar o besar a alguien si no querían, aunque fuera un pariente cercano. Nunca desvalorizábamos sus miedos o preocupaciones, aunque parecieran triviales para ojos adultos. Y sobre todo, nunca, jamás sacrificábamos su seguridad y bienestar por la conveniencia o las apariencias. ¿Crees que estamos exagerando?, pregunté a Mateo una vez después de que nos negamos a dejar que Clara durmiera en la casa de una familia que no conocíamos bien, a pesar de su insistencia. «Es mejor pecar por exceso de cuidado que por falta», respondió, siempre sensato. «Y no se trata de controlar, se trata de proteger hasta que ella pueda protegerse a sí misma». A medida que mis hijos crecían, el centro de salud también crecía. Lo que había comenzado como un pequeño consultorio en los fondos de una farmacia se convirtió en un complejo de 3 edificios, con un equipo de enfermeras, parteras, un pediatra, Mateo, y una psicóloga que venía de Ciudad de México 2 veces al mes para atender casos más complejos de trauma y depresión postparto. Si desean conocer más sobre cómo nuestra labor se convirtió en un modelo para otros centros de salud en México y cómo logré fundar la primera escuela de parteras tradicionales certificadas en Chiapas, no olviden dar like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Compartan en los comentarios desde qué lugar de México o Latinoamérica están viendo este video. Hoy, a mis 83 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de su inicio traumático, fue rica, plena y significativa, más allá de lo que jamás podría haber imaginado en aquellos días sombríos después del abuso. Veo a los más de 2000 bebés que ayudé a traer al mundo con mis propias manos. Veo a las cientos de parteras que formé, que ahora están esparcidas por todo México, llevando consigo no solo técnicas y conocimientos, sino una filosofía de cuidado que respeta la dignidad intrínseca de cada mujer. Veo a mis hijos y nietos creciendo fuertes y seguros, libres del legado de trauma que tan fácilmente podría haber sido transmitido a ellos. Y me veo a mí misma, no como una víctima, no solo como una sobreviviente, sino como una mujer que eligió, día tras día, año tras año, década tras década, transformar la oscuridad en luz, el sufrimiento en sanación, el silencio en voz. Si hay una lección que quisiera dejarles a ustedes que me están escuchando ahora, es esta. El trauma puede quebrarnos, sí, puede marcarnos de maneras que nunca desaparecen completamente, pero no tiene que definirnos, no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser, en cambio, el comienzo de un viaje de sanación que nos lleva a lugares que nunca habríamos imaginado, que nos conecta con otras almas heridas buscando luz, que nos permite crear significado a partir del sufrimiento, propósito a partir del dolor. Si estás pasando por tu propio viaje de trauma y sanación, debes saber que no estás solo. Hay otros que han recorrido este camino antes que tú, que entienden la oscuridad, que conocen el peso, que saben cómo es luchar para encontrar esperanza cuando todo parece perdido. Debes saber que la sanación es posible, no perfecta, no completa, tal vez, pero real, profunda y transformadora. Y debes saber, por encima de todo, que tu voz importa, que tu historia merece ser escuchada, que tu sufrimiento merece ser reconocido, que mereces ser protegido,
respetado, valorado. Esa es la verdad que me llevó toda una vida a aprender y que ahora comparto con ustedes. Somos más fuertes de lo que imaginamos, más resilientes de lo que podemos creer, más capaces de sanación de lo que nos atrevemos a esperar. Y cuando nos unimos, cuando compartimos nuestras historias, cuando validamos las experiencias unos de otros, cuando creamos espacios seguros para que la verdad sea dicha y escuchada, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino el mundo a nuestro alrededor. Mis queridos, antes de terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil escuchar, así como no fue fácil contar. Si te conmoviste, si encontraste un pedacito de ti mismo en esta vieja señora y en su jornada, por favor, deja tu like y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Comparte con alguien que crees que necesita escuchar que la sanación es posible, incluso después de las experiencias más dolorosas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que encuentren, como yo encontré, luz incluso en los momentos más oscuros, fuerza incluso en las mayores debilidades y amor incluso después de las heridas más profundas.